Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Pedro Demetrio O'Higgins. Él es uno de los personajes más desconocidos de Chile, a pesar de haber sido hijo del famoso Bernardo O'Higgins, siendo junto a su hermana Petronila los únicos hijos que parece que tuvo el militar y político chileno. Sin más demora, disfruta de su biografía. Pedro Demetrio O'Higgins Puga nació el 29 de junio de 1818 en Santiago, en Chile. Fue hijo del prócer y de doña María del Rosario Melchore Puga Vidaurre. Bernardo O'Higgins nunca lo reconoció oficialmente como su hijo, razón por la cual fue aludido como Demetrio Jara. La relación extramatrimonial de sus padres duraría hasta 1820, cuando O'Higgins discutió con Puga, no solo por su hijo Pedro Demetrio, sino porque además culpaba a su amante Bernardo de haber mandado asesinar a sus amigos de familia, los hermanos Carrera y el guerrillero Manuel Rodríguez Erdoiza. Debido a esto, ella perdió la custodia de su hijo Pedro Demetrio y nunca más lo volvió a ver. En 1823 viajó a Perú junto a su padre, quien había sido exiliado de Chile, junto a su abuela paterna, Isabel Riquelme, su tía Rosa, su mitad hermana Petronila Riquelme y la madre de ella, Patricia Rodríguez. Demetrio ha sido víctima de una serie de mitos a raíz del hermetismo que lo rodeó desde su concepción en el claustro materno y hasta cuando su padre, O'Higgins, lo llevó al Perú en 1823, escribe Raúl Dinator Moreno, director de la Academia de Historia Militar en su libro Los O'Higgins. La investigación traza un retrato íntimo de Ambrosio, Bernardo y Demetrio, y muestra los rasgos compartidos y la forma en que las relaciones se repitieron entre ellos. Así como Bernardo O'Higgins fue el hijo del gobernador de Chile y virrey del Perú, Demetrio nació de una relación fuera del matrimonio, y del mismo modo que Ambrosio separó a su hijo de Isabel Riquelme, se lo entregó a una familia amiga en Talca, luego lo internó en Chillán y finalmente lo llevó a Lima. Su hijo haría algo parecido con su nieto. Por lo demás, los tres se mantuvieron solteros. Bernardo O'Higgins residió en una casa a pasos de la iglesia de la Merced, que había ocupado antes José de San Martín. En esa casona creció su hijo, que fue inscrito como Demetrio Jara en el colegio limeño. En reconocimiento a sus servicios al Perú, el gobierno le asignó 2 haciendas en Cañete, a 114 kilómetros de Lima, Montalbán y Cuiva. Al principio, O'Higgins vivió entre Lima y Cañete. Deseaba unirse al ejército que lideraba Simón Bolívar y dar la última batalla para derrotar definitivamente a los realistas, pero ya había perdido influencia política y Bolívar lo ignoró cortésmente. Sin el traje de general, se convirtió en el ciudadano particular Bernardo O'Higgins, como le dijo al mismo Bolívar, y aunque se mantuvo atento a los movimientos políticos y las noticias que llegaban de Chile, se concentró en sus haciendas, sobre todo Montalbán, donde vivían unos 300 esclavos. Allí aprendió a producir azúcar y más tarde instaló una destilería de ron. Demetrio estaba en Lima y se iba a Cañete en vacaciones. Tras terminar los estudios de gramática y retórica, Demetrio rindió exámenes en la Universidad de San Marcos. Le fue bien, pero en lugar de estudiar una carrera universitaria, decidió trabajar en la hacienda. Su padre abrió una tienda para distribuir los productos y le encargó atenderla. Bernardo O'Higgins y su hijo no tuvieron una relación de amistad y cariño. O'Higgins era más bien seco con su hijo, pero comenzó a introducirlo en el negocio de la caña y a darle responsabilidades en la hacienda, escribe Alfredo Sepúlveda. Demetrio fue criado bajo la mirada severa de su tía Rosa y se refería a su padre como «señor». El general José María de la Cruz visitó la hacienda y observó esa distancia, le preguntó a O'Higgins por qué el muchacho no se sentaba a la mesa con ellos, y éste respondió que el dependiente solía comer en diferentes horas. Para Dinator Moreno, la presunta frialdad de O'Higgins es relativa. O'Higgins siempre estuvo pendiente de él y observaba en silencio las cualidades de Demetrio y la manera como llevaba sus estudios y algunos trabajos en la hacienda. El historiador peruano José Chaupis Torres confirma que O'Higgins siempre silenció esta situación. Demetrio no era presentado a visitante alguno, el vínculo de sangre no le permitió derecho a sentarse a la mesa, comía en un cuarto diferente, a distintas horas. Bernardo O'Higgins jamás en su correspondencia lo mencionó con el título de hijo. Agrega que, si bien es cierto se preocupó del bienestar y de la educación de éste, fue indiferente con él.
Curiosamente, cuando nació el hijo de Petronila O'Higgins se mostró feliz, un niño precioso y lo más hermoso que he visto, escribió al padre, José Toribio Pequeño. El bebé fue bautizado Bernardo Santiago Pequeño. Tras la muerte de Isabel Riquelme en 1839, el ánimo y la salud de O'Higgins decayó notablemente. Muy debilitado, falleció en octubre de 1842 y deja sus bienes a nombre de su hermana Rosa y de su hijo Demetrio. 8 años después, tras la muerte de ella, todo quedó en manos del vástago. Con fortuna, sin controles y luciendo su apellido O'Higgins, Demetrio decidió disfrutar la vida. No buscó la gloria, sino el placer. Hizo vida social en Lima, gastó dinero, se despreocupó de las haciendas y, según Dinator Moreno, fue víctima del adulo y la inexperiencia. Las deudas comenzaron a perseguirlo. Hacia 1859 logró estabilizar las finanzas aumentando la producción de azúcar y ron. Demetrio soñaba con Europa y visitar los lugares donde vivió su padre. Así, en 1860 se embarca en un viaje de 3 años por el viejo continente. En el inicio de su recorrido pasó por Chile. Su madre había muerto 2 años antes. Demetrio estuvo un mes en casa de su tía Nieves, hermanastra de Rosa, y recorrió los lugares de las batallas históricas Chequebuco, Maipú y Rancagua. Para la alta sociedad de la época, la visita del hijo de O'Higgins, cuyos restos descansaban en un nicho en Lima, no pasó desapercibida. Fue destacada por la prensa y en Rancagua lo nombraron hijo ilustre y le brindaron un banquete. De Santiago a Buenos Aires y de allí a Europa, Demetrio visitó Inglaterra, Alemania, Italia, España y Francia. Fue a Sligo, en Irlanda, la tierra de origen de los O'Higgins. En Sevilla, encantado con sus bellezas, se quedó 8 meses, y en París se radicó otro periodo. Ciertamente gastó grandes sumas de dinero. En Italia encargó al escultor Rinaldo Rinaldi un mausoleo de mármol para su padre, el que fue enviado a Chile por sugerencia de Vicuña Maquena. Exiliado en Lima, este último se dedicó a estudiar la figura de O'Higgins gracias a los documentos que le confió Demetrio antes de emprender su viaje. Al regresar a Perú, estaba en bancarrota. Postuló a diputado y fue electo, pero asistió poco al Congreso. Firmó un contrato de sociedad para salvar su propiedad, que fue muy desfavorable. Murió el 24 de noviembre de 1868 luego de beber aguardiente con gotas de almendras amargas. Tenía 50 años. A su muerte dejó una hija natural reconocida, Antonia Isabel O'Higgins Davis. Demetrio tuvo muchas amantes, a pesar de que nunca se casó. De sus numerosas relaciones nacieron otros niños no inscritos legalmente, entre ellos están Carmen Dimitri O'Higgins y Ruiz y Bernardo O'Higgins Girao. La ley solo reconoció a la primera, luego de un largo proceso. Aún así, no pudo acceder a la propiedad de las haciendas, que pasaron al fisco peruano. De apuesta figura y reconocido por su ilustre apellido, Demetrio fue un dandy bohemio y algo desordenado. Sus correrías amorosas le crearon la leyenda de procrear 200 hijos. Hoy en las calles de Cañete, la capital peruana del arte negro, es común el apellido O'Higgins entre gente y una céntrica arteria lo recuerda, dice José Chaupis. En 1869 los restos de Bernardo O'Higgins fueron repatriados y descansan bajo el monumento en la Plaza de la Ciudadanía. Los de su hijo Demetrio, que no alcanzó los honores del padre, permanecen en Cañete. En 2007 un terremoto dañó severamente el nicho que los conservaba y el gobierno de Chile donó un nuevo mausoleo. Y la figura de Demetrio es prácticamente desconocida en nuestro país. En Cañete dejó un legado, al menos medio centenar de ciudadanos llevan su apellido, son los O'Higgins peruanos. Demetrio tuvo una infancia bastante triste, aunque no fue abandonado del amor de su padre, quien repitió el ciclo y curiosamente Demetrio continuó ciertamente con el ciclo, tuvo varias amantes y posiblemente varios hijos fuera de un matrimonio, aunque aún hasta el día de hoy se analiza bien estos datos para saber si todos esos niños fueron suyos. Todo es posible, algo triste la verdad. Aún así la figura de Demetrio es totalmente desconocida para nosotros los chilenos, y muy pocos conocemos su historia. Y bueno amigos, espero que les habrá gustado este video. Adiós.